Sabemos que Dios ha diseñado y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y muchas veces no podemos lograr ese propósito porque hay tanto peso que estamos cargando que nos impide llegar a la meta. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la plática sobre la búsqueda de la pureza, en búsqueda de la santidad. Y pues conocemos que pues en nuestra cultura lo que es la pureza se ha perdido en nuestro tiempo. Últimamente se han publicado varios artículos y estudios que indican que los jóvenes tienen menos relaciones sexuales. Y vivimos en una época en la que hay tantas formas de explorar la sexualidad, además de tener relaciones sexuales. Muchas cosas están a solo de un clic, ya en el teléfono, en la computadora, y los sentidos de uno se pueden inundar de video, de lo que sea, y pues mucha perdición y de una manera corrupta, ¿eh? Y solo porque los jóvenes tienen menos relaciones sexuales no necesariamente significa que hemos progresado como una sociedad. La razón es porque pues la sexualidad está perdida culturalmente, ¿verdad? Lo vemos en nuestra cultura. Sí, hemos mejorado en unas cosas como los embarazos de las jovencitas en la escuela, ya no se ve tanto, pero por otra forma, lo que es la sexualidad, lo que es la pureza sexual, se está perdiendo en nuestra cultura. Y entonces hay una falta de pureza debido a la revolución sexual que ha causado mucho daño. Hay mucha gente perdida y pues las consecuencias, yo pienso una de esas consecuencias es el simple hecho de que los jóvenes tienen menos relaciones sexuales y jóvenes adultos también, este estudio indicaba. Y aún así, si tienen relación sexual, a veces, y muchos, pues a veces son por razones de las cuales no son dentro de cómo Dios lo diseñó, que es dentro del matrimonio. Hay menos matrimonios. Y entonces, estadística es que las parejas casadas tienen más sexo que las que no están casadas. Entonces ahí vemos que pues como Dios lo intentó, así trabaja más, ¿verdad? Las parejas casadas tienen más sexo, una pareja. Y entonces ahí vemos lo que es el diseño de Dios, el sexo para el matrimonio. Y entonces hay muchos factores en este estudio, pero realmente lo que queremos a platicar ahora, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, es la discusión de la pureza, lo que es perseguir la pureza, porque la pureza es el diseño que Dios nos tiene para nosotros. Así es. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es la pureza? Ahora, la definición de Google, y uno lo puede buscar, es calidad en lo que tiene, dice, calidad de lo que no tiene mezcla de otra cosa, diciendo que es solamente como su propia identidad, ¿no? Estado de la persona que no ha consumido la unión sexual. Y eso lo dice Google. Cuando se trata de la pureza sexual, lo estamos observando desde el punto bíblico. Y es lo que vamos a ver en esta noche. La pureza es la elección de vivir una vida consagrada. Una vida consagrada quiere decir una vida apartada, una vida que está honrando a Dios con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra vida. La pureza sexual es un tema que encaja en el tema más amplio y que significa que es la santidad, en busca de la santidad. Ahora, si pueden seguirnos en la aplicación de YouVersion Bible App, ahí pueden también seguir los pasajes que vamos a compartir el día de hoy. Pero uno de los pasajes que queremos compartir está encontrado en 1 de Pedro 1:16. Y ahí dice así: pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que observar, porque ¿por qué buscar la santidad? Nuevamente porque Dios es un Dios santo. Y como hijos de Dios tenemos que reflejar esa santidad y también estar en busca de esa santidad, porque Él lo es. Sí, Dios nos creó a su imagen y como Él es santo, su imagen es santa y así debemos honrar lo que es su imagen, ¿verdad? En Levíticos
11:45, si quiere abrir su Biblia, ahí también dice la palabra de Dios, dice, yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos porque yo soy santo. Aquí vemos que Dios está hablando al pueblo de Israel, que Dios los liberó de Egipto. Y entonces, al liberarlos de Egipto, ellos pudieron entender lo que era Dios, pudieron crecer en su relación con Dios. Y Dios les está diciendo, sed santo porque yo soy santo. Entonces mi pregunta, la cual yo me pregunto a mí mismo y ustedes se pueden preguntar también, es ¿de dónde nos ha sacado Dios? ¿Qué es nuestro Egipto? Porque a veces estamos como Israel queriendo regresar a Egipto porque ahí nos daban de comer y ahí estábamos a gustos, pero Dios es el Dios todopoderoso que nos libró de Egipto. Y entonces al ser santo, Dios nos está pidiendo que seamos apartados de donde los liberó. Y quizás hay unos que no han sido librados del pecado, no han conocido lo que es la vida en Dios. Y Dios quiere liberarte de lo que es la tierra de Egipto. Vamos a enfocarnos hoy en el pasaje que nos vamos a enfocar es Génesis 39 del 6 al 15. Y es el pasaje que vamos a leer, pero quisiera por un momento orar, poner esto en las manos de Dios, en su palabra. Y oremos, hermanos. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno, porque eres misericordioso y porque tú estás con nosotros en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú estés en medio de nosotros, que tu palabra nos hable, redarguya cada corazón, Señor. Tú sabes, Señor, si hay cargas que tu gente tiene, que hay cargas que cualquiera que nos está viendo por la línea tiene. Y te pido, Señor, que tú hables de una manera especial, que cada uno reconozca, Señor, quién eres tú, reconozca tu amor, Señor, y que nos traiga, Señor, a tu salvación. Te pido, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer entonces Génesis 39, 6 al 15. Antes de empezar esta lectura, quisiera dar un poco de información de lo que era José. Se trata de José. José era un soñador. José era el hijo favorito de Jacob. Y pues hay muchos, los que tienen hijos o los que fueron hijos. Y si usted tuvo una hermana, un hermano o tiene un hijo favorito, esos nadie los quiere porque pues los mismos hermanos, hermanas tienen los celos, ¿verdad? Y entonces a José, pues sus hermanos eran celosos porque José era el hijo favorito de Jacob y Jacob le hizo una túnica de colores, dice la palabra, que su papá Jacob le dio una túnica de colores y esta túnica pues resaltaba y todos sabían, ahí va José, tiene su túnica de colores. Y pues José también, yo pienso que José pues como que caminaba en confianza y pues un poco yo pienso que se creía un poquito, ¿eh? Tener esa túnica, de ser el hijo especial favorito de Jacob. Y entonces sus hermanos en los celos un día lo agarraron y pues dice la palabra que le quitaron su túnica, la rompieron, mataron una cabra y la mancharon de sangre. A José lo vendieron y le llevaron esa túnica al papá. Pues el papá bien quebrantado lloró y fue algo muy difícil para José también, porque José ya pues perdió lo que era su familia, perdió lo que era estar con su papá, su mamá, y ya era esclavo. Y entonces lo vemos aquí ya como esclavo, pero había algo en José que un hombre que se llama Potifar vio en él, y que José era un hombre de liderazgo, un hombre de integridad, un hombre que realmente temía a Dios. Y vamos a ver esto en esta historia, porque José también era un hombre puro. Y dice así: por esto Potifar dejó todo a cargo de José, y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate
conmigo. Esta mujer pues es una que le llamamos, la conocemos como una sinvergüenza, ¿verdad? Y dijo, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Entonces José ya había pasado por un momento muy difícil y ahorita pues le tocó otro. Pero una de las maneras algo que resalta mucho en José es que llega a nuestro primer punto, es que él conocía a Dios. Nuestro primer punto es conoce a Dios en cuanto a perseguir la pureza. Así es, aquí podemos ver evidentemente el carácter de José. Entonces, el día de hoy queremos enfocarnos en 3 puntos. Punto número 1, conoce a Dios. Repita después de mí, conoce a Dios. Conoce a Dios. Dígalo a su vecino, conoce de Dios. Entonces, conocer de Dios es fundamento para seguir la pureza. Porque si no conocemos de Dios, no conocemos qué significa buscar de la pureza y santidad. Porque Dios es un Dios santo. Entonces, primero tenemos que conocerle a Dios. En Tito 1, 15 al 16 dice, para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Entonces, aquí lo que podemos ver es que puedes afirmar conocer de Dios, pero si tu estilo de vida contradice lo que Dios dice en la palabra, entonces te estás engañando a ti mismo. ¿Okay? Eso es muy importante. Hay personas que dicen, no, yo sí conozco de Dios, pero ves su estilo de vida, que andan con muchas mujeres o tienen un carácter medio fuerte y su carácter no lo enseña, su estilo de vida. Entonces, ¿realmente conocen de Dios? ¿Verdad? Y sí es lo que separa la fe y el simple creer, porque dice la palabra que hasta los demonios creen, ¿verdad? Y entonces lo que es la fe es tener una relación con Dios, de buscar en su palabra, orar y realmente conocer a Dios, y eso informa lo que es la pureza. Y yo veo la pureza como algo que es pues un tema secundario, porque la pureza es el resultado de llegar a conocer a Dios. Conocemos a Dios en nuestra relación con Él y la pureza sigue. Cuando persigue uno a Dios, en el camino que tenemos con Él, que caminamos con Él, estamos rindiendo nuestras tentaciones y la esencia en eso es que a la misma vez perseguimos la pureza. Así es. Si prestamos atención en el pasaje Génesis 39:9, en el pasaje que Omar acaba de compartir, aquí podemos ver que José fue confrontado con la tentación, pero me encanta su respuesta. Su respuesta es esta: en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? El hecho que José respondió de esta forma significa que tiene una fuerte conexión con Dios.
a mí pues me fascina cómo uno puede ver aquí tres diferentes partes de su respuesta. Dice, en esta casa no hay nadie más importante que yo. Entonces aquí José reconoce quién es y el puesto que él tiene, ¿verdad? Él reconoce que tiene un puesto de poder, que él puede hacer lo que él quiera en ese puesto. Pero aquí continúa, mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. Entonces ahí José también dice que él pues tiene, uno puede ver que en la manera que él dice eso, que él tiene el respeto a su jefe, el patrón, quien le ha negado nada. Entonces es una segunda parte, que él puede detach, ¿cómo se dice? ¿Deshacerse o? Él puede ponerse lejos de la situación, de la tentación. Y entonces, y la tercera parte es, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Entonces ahí él está confesando, hasta él está dando un testimonio de lo que es, cómo puedo yo pecar contra Dios. Entonces hay tres diferentes partes de esa respuesta. Y sin dudar ahí podemos ver que José reconoció a Dios. Y es como si eso le salió algo pues, así rápido. Hay una diferencia entre reaccionar a la tentación, que es nomás, oh, ahí está la tentación, y uno reacciona y pues se mete en la tentación y uno cae, a responder. Y vemos aquí que José pudo lógicamente quebrar la situación y explicarla a la mujer. Y es muy evidente que él pues tenía una fuerte relación con Dios y de cómo él respondió, una madurez, ¿verdad? Que pues esa madurez no ocurre de día a noche, sino que él tuvo mucho tiempo con Dios ah, para poder salir ganando en esta situación de no caer en tentación. Así es, y es una buena observación porque Dios es su fundamento. Él pudo haber dicho, ay, sí, nada más una probadita, o nada más un poquito. Al cabo que nadie se puede enterar, sería nuestro secreto, pero eso no fue su respuesta. Su fundamento fue Dios. Ahora también, para tener una relación fuerte con Dios, fue también el fundamento en mi búsqueda de la pureza, en nuestra propia relación y en la relación que yo quería. Am, por ejemplo, para llegar a ese punto que Dios trajo a Omar como mi pareja, yo tuve que dejar muchas cosas en las manos de Dios. Tuve que rendir mi pasado, muchas cosas que me había dolido en mi corazón. Por ejemplo, tal y como tuve un hogar disfuncional, mis papás estaban en peleos, entonces había eso en mi corazón. El abuso sexual, el único novio que tuve que me engañó y se comprometió a meses después de haber rompido conmigo, las inseguridades, el intento de suicidio, la baja autoestima. Dios tuvo que lidiar con muchas cosas en mi corazón. Yo sabía que para entrar yo en una relación tenía yo que estar sana, que yo no quería llevar muchas, pues se puede decir, cargas o maletas llenas de basura, porque sabía que eso lo iba a llevar a mi relación. Entonces yo cuando vine a los pies de Jesús, yo dije, Dios, yo quiero rendir cuenta, quiero dejar mi pasado, quiero que tú traigas realmente a mí una sanidad en mi corazón y en mi mente. Y cuando Dios empezó a dar una transformación en mi mente y en mi vida, Él empezó a sanar heridas, Él me dio gozo, me dio también experimentar el perdón, la plenitud que solamente en Dios se encuentra. Y Él me empezó a dar una nueva vida. Entonces yo estaba tan enamorada de Dios y lo sigo estando, que Él llenó el vacío que tenía por mucho, mucho tiempo. A medida que yo estaba madurando en mi relación, estaba bien consciente de que nadie podía satisfacer ese vacío, que solamente Dios puede llenar. Y yo también tenía en mente que ningún hombre, ninguna pareja, ninguna persona podía llenar ese vacío, lo que solamente Dios podía hacer. Entonces yo cuando llegó ese punto que yo me sentía plena, yo ya estaba lista para el siguiente paso, me sentía plena y satisfecha. Y yo me acuerdo, estaba yo orando, le decía, Dios, me siento plena en ti, siento gozo, me siento como que ya no hay esas cosas en mi corazón y en mi mente.
es tiempo que yo pueda conocer la persona que tú tienes para mí. Y yo me acuerdo haberle dicho, Dios, yo quiero conocer a esa persona y que Él y yo podamos conocer más de ti y que tengamos hambre de ti y que juntos caminemos en busca de ti. Entonces, si tú te encuentras a mejor soltera o mejor tienes compañero, no sé, pero si estás tratando de llenar ese vacío en tu corazón con hombres, mujeres o satisfacciones mundanas, siempre te sentirás decepcionado, porque solamente Dios puede llenar ese vacío. Dios es el único que puede sanar y llenar nuestros corazones vacíos. Ahora, si estás soltero o soltera, ese es el tiempo que realmente puedes conocer a Dios profundamente, llenarte de Dios, de decir, Dios, ¿quién eres? ¿Por qué me diseñaste? ¿Cuál es el diseño para mí? Es también un tiempo que puedes rendir heridas pasadas para que así pueda hacer que Dios te haga una persona plena, para ser formado en la mujer o hombre que Dios te ha llamado a ser. Y eso es muy importante porque hay jovencitas y jóvenes que se sienten como que es que todos tienen novia o todos tienen novio y yo también quiero tener porque me siento como que estoy sola. Pero es un motivo incorrecto, porque a fin de cuentas vas a seguir lastimada una y otra vez. Y tus complejos y tu identidad va a estar puesta en lo que él o ella te da, y eso no es lo correcto. Siempre seguirás lastimado. Lo que es soltero, pues es un tiempo muy bonito en la juventud, porque es un tiempo donde se puede, pues, uno sin responsabilidad de otras cosas, realmente buscar de Dios. Y pues yo pienso que también, pues, en la vejez, lo que es ser soltero, pues, es un tiempo pues, que uno puede tener realmente con Dios, y realmente tener un tiempo de aprendizaje, de buscar, de no tener límites en lo que es buscar la presencia de Dios. Y en esa etapa, pues, deberíamos no perder el tiempo haciéndolo a nuestra manera. A veces queremos hacerlo de una manera que no es lo que Dios lo intentó para nosotros. Y ese tiempo lo deberíamos siempre usar para honrar a Dios, para descubrir lo que es su bondad en nuestras vidas, lo que es su plan, propósito, que pues no importa a qué edad tengamos, el Dios siempre tiene un propósito en cada temporada de nuestras vidas y a veces cambia cómo nosotros nos involucramos, lo que es su misión, lo que es el evangelismo, lo que es el propósito que Dios tiene con nosotros, ¿verdad? Y entonces es un tiempo que podemos realmente tener amistades saludables que nos ayudan en nuestro caminar. Es un tiempo que debemos de cuidar nuestro corazón y tener ese discernimiento, siempre tenerlo. Como platicamos en la mañana, en una noche de placer, o lo que es vivir juntos y tener, sin ser casados. Lo que es el sexo fuera del matrimonio es una perspectiva tibia, porque realmente uno no está abrazando lo que es ser un soltero en Cristo y tampoco nos estamos metiendo al pacto que Él diseñó, que es el matrimonio, ¿verdad? Y entonces lo que es soltero es un tiempo donde podemos realmente buscar de Dios y sin distracciones realmente conocer y crecer bastantemente. Así es. Y si estás comprometido o comprometida, guarden su corazón, protéjanse unos a otros hasta el matrimonio. Sabemos que cuando uno está comprometido, ha habido ocasiones que las parejas caen y caen en tener sexo antes del matrimonio porque es que dicen, es que ya todos modos podemos estar para siempre. Pues es una forma incorrecta de pensar, porque lo importante es seguir guardándose hasta el matrimonio. Entonces es muy importante que como pareja busquen de Dios juntos en esa temporada. Y también vamos a ver en los siguientes puntos que también es importante tener esas restricciones de si sabes que tu pareja es de tentación, no estar a oscuras, a solos, ¿verdad? Eso también es caer en tentación. Entonces ser sabios en tu tiempo, ser sabios en la forma que te comportas. Ahora, si estás casado o casada, es importante que nos enamoremos de Dios diariamente, que busquemos de su presencia, que Dios realmente nos enseñe cómo tenemos que ser, como Él nos llamó a ser,
y asimismo amar y también a cortejar a nuestra pareja, que el amor no se pierda, que siempre seamos personas que seamos, ay, vamos a una cita, que, no, que seamos románticos unos a otros y que realmente Dios sea glorificado en el matrimonio, honrarse unos a otros. Y el próximo punto, o no, seguimos en lo que es conocer de Dios. Conocer de Dios también construye la resistencia en tu carácter. Lo vemos en José, un carácter que él podía resistir la tentación. Y José era un hombre, ya, Sí, José era un hombre de carácter, era un hombre de integridad, como lo pudimos ver en el pasaje 39 de Génesis, un hombre que conocía de Dios, era un hombre que honraba a Dios a toda costa, incluso al punto que se negó a su propia jefa, ¿no? Se puede decir, que él dijo, ¿sabes qué? Yo quiero honrar a mi patrón, quiero honrar a Dios primeramente. Entonces sabemos que él es un hombre de carácter, que no cualquiera, él fácilmente pudo haber caído. Pero cuando nos alineamos con Dios, nuestro corazón y nuestros motivos están en el lugar correcto. Eso es muy importante. Cuando estamos conociendo de Dios, cuando estamos plenamente en lo que es Dios, nuestros motivos, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro comportamiento lo refleja. Hay una pasaje que el presidente Abraham Lincoln compartió que es muy poderoso. Dice, casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. Es bien, bien fuerte. y es lo que José, podemos ver en José. Él había ya tenido un momento de adversidad de cuando lo vendieron. Y ahora tenía una posición de poder. Y realmente su carácter fue probado. Él no eligió aprovecharse de ese poder, sino ser fortalecido por la verdad de Dios. Dios le dio la fortaleza para no caer en tentación. Y, y lo que es buscar de Dios, lo que es conocer de Dios, siempre nos va a dar esa fortaleza, ¿verdad? La tentación puede cambiar en las temporadas de nuestra vida. Cuando fui soltero, lo que es caer en tentación de tener sexo fuera de lo que Dios intentó, pero pues mi búsqueda era mantenerme puro y gracias a Dios pues lo logré. Pero esa era la tentación y ahora que tengo esposa, las tentaciones cambian de acuerdo a las temporadas. Hay unas tentaciones que nos siguen toda la vida y siempre van a estar ahí, pero lo que es buscar de Dios, lo que es conocer de Dios, siempre nos da las fortalezas para poder superar eso. Y algo pues que siempre yo conocí pues de Dios desde los 9 años y tener esa fe en Dios me daba la fortaleza y siempre decía, porque yo veía a los chicos en la prepa pues de mujeriegos y cada semana cambiaban de novia y se encontraban con otra y pues tenía esa fe de que yo le decía a Dios, Dios, mi primera novia va a ser mi última. Y cuando uno conoce a Dios, pues Dios le prepara un camino pues que uno no se imagina a veces, ¿verdad? Y yo lo conocí a Sara en el instituto bíblico y ahí es donde de primero pues no me gustaba ella, me gustaba de lejos, porque pues era muy amiguera yo pienso. Y, y para mí pues como yo era más callado, más no, esas chicas como que no, ¿verdad? Se me hacían muy así y como que no era mi tipo. Y entonces, pero ya después de que un viaje misionero que tuvimos en Perú, yo pude ver cómo ella se comportaba, cómo ella, Dios la usaba para evangelizar y la usaba para hablarle a las personas de Dios y cómo la usaba grandemente y yo veía un amor grande que ella tenía para Dios y eso me atrajo. Entonces después de ese viaje, yo tuve esos pensamientos, empecé a pensar de ella y pues me empezó a gustar. Y ya después de como 3 meses de que yo empecé acercándome a ella como amigo, una noche que tuvimos un banquete navideño, yo pues le expresé
lo que sentía por ella y algo que ella pues esa noche me dijo me impactó mucho porque vi que era una mujer de oración y quieres compartir lo que pasó Sí, esa noche. era bien tremendo porque yo en mi caminar, yo empecé a sentir también como, pues, sentimientos por amar, ¿verdad? Empecé a sentir como que, ay, me atrae tan bien y veo algo diferente en él, veo que es un hombre de integridad y tiene muchas cualidades que me atraen. Entonces yo empecé a sentir algo por él y me acuerdo que yo estaba en capilla y yo empecé a orar y estaba yo a solas y dije, Dios, yo no quiero estar jugando juegos, yo no quiero, ay, hay que calarle a ver si funciona. Yo sabía que la próxima persona en mi vida iba a ser para un futuro. Entonces yo como estaba llena en la capilla, le dije, Dios, yo no quiero jugar juegos, yo quiero algo serio. Y si Omar es para mí, trae claridad, que todo sea tan claro y que yo pueda ver realmente que tu mano está allí y dame respuesta. Pero si no es tu voluntad, yo le dije, quita mis emociones, quita mis sentimientos y bloquea para que él y yo no nos sigamos ver, para que no nos veamos. Y quita, no lo quiero, no quiero eso si no es tu voluntad. Entonces esa era mi oración y de hecho yo estaba ayunando y orando y solamente pues dejando en las manos de Dios. Y para mi sorpresa, yo no esperaba recibir esa respuesta tan pronto. Yo pensé que iba, no sé, unos cuantos meses, pero ese mismo día fue cuando Omar también se abrió sobre sus sentimientos hacia mí. Y eso a mí me sorprendió porque fue como una respuesta. Y es lo que pues yo vi ahí que era pues una voluntad de Dios, que ese mismo día Dios le contestó con pues el hecho de que yo, como yo me expresé, yo le dije también, es mis intenciones de tener Dios como la fundación de una relación, yo siempre lo he visto así, y que pues era para honrar a Dios en todo. Eh, los tiempos han cambiado, ahora los novios no se casan dentro de 3 meses de que se declaran uno al otro, ya duran como hasta 5 años, ¿verdad? Y no se casan, y entonces no eran mis intenciones tener una relación larga, sino que poder realmente buscar de Dios y tenerlo en medio de todo. Y ese mismo día, pues Dios contestó la oración de ella. Y algo que a mí me impactó de Omar, que ese mismo día conforme nos expresamos uno al otro cómo nos sentíamos y decidimos seguir cortejándonos y siguiendo conociéndonos como amigos para conocernos más. Y algo al final Omar me dijo, ¿puedo orar por nosotros? Y yo, claro que sí. Y algo que a mí me llamó la atención, dijo, Dios, quiero honrarte a ti primero y quiero honrarla a ella. Si es tu voluntad, haz que sigamos conociéndonos y sigamos hacia adelante. Pero si no es tu voluntad, haz que todo esto termine. Y para mí fue como que me quedé, wow, ese es un hombre de Dios. Porque uno quiere hacer la voluntad de Dios y segundo, reflejaba lo mismo que yo le estaba pidiendo a Dios. Entonces sabía que estamos en la voluntad, en lo correcto. Siempre cuando uno busca a Dios hay tentaciones en el camino. Y para mí, pues, lo que es la pornografía a mí no es una tentación para mí, pero como un hombre siempre pues hay esa batalla en la mente de lo que es la lujuria es lo que se dice. Eh, Muchos hombres batallan con eso y pues eso se expresa de diferentes maneras, ¿verdad? Pero Dios pues nos ha dado un mandato de ser victoriosos, de caminar confiadamente en lo que es su salvación. Somos redimidos y para desarrollar esa resistencia que vemos en José, en su carácter, de cómo pudo responder de una manera digna, esa manera de cómo superar la tentación. Y esa es una pregunta, ¿cómo podemos superar, cómo podemos lograr no caer en tentación? Y eso nos lleva a que tenemos que el segundo punto. Primero es conocer de Dios. El segundo punto es huir de la tentación. Esa es la clave, huir de la tentación. Y huir de la tentación es alejándose de la tentación. En esos momentos que estás a solo, tienes mucho poder como individuo. José tenía mucho poder a cargo de su maestro y estaba solo con su esposa de su amo. Pero él resistió, él huyó. Dice que él corrió. Él no dijo, ay, pues la vio y la checó de arriba para abajo y, ay, pues está bien.
Eso no fue su respuesta es huir y correr. Hay momentos en los que puedes hacer lo que tú quieras, pero no significa que todo es de beneficio. Sí, uno no quiere reaccionar en la carne, sino responder con la guianza del Espíritu Santo. Es lo que uno quiere hacer. Y pues hay muchos ejemplos, ¿verdad? Para los jóvenes o hasta pues, adultos. A veces cuando estamos a solos en la computadora, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que estamos viendo en la red, en la línea? Cuando nadie está viendo, o cuando en el trabajo a veces hay pues conversaciones que son pesadas, y esas conversaciones pues no le agradan a Dios, y se expresan a veces los hombres de una manera que es ¿cómo se dice? Vulgar. Vulgar, sí, unas expresiones vulgares de lo que es la mujer, y como pues conversaciones que pasa una mujer que está bonita y pues todos los hombres se dan así y se empiezan a reír, y pues esa es una buena, y sí, y esas conversaciones es donde uno tiene que ser luz, una luz, ¿verdad? Y pues hay gente pues que lo justifica, dicen, pues no hay daño, solo es para pasar un buen rato, pero cuando uno se involucra de esas maneras, uno también cambia su manera de pensar, y poco a poco, al cambiar esa manera de pensar, pues no, nada está pasando, nomás es para tener un buen tiempo. Es cuando uno pues puede perder su guardia y caer en la tentación, ¿verdad? Siempre tenemos que estar listos en el Espíritu. Así es. Y en Proverbios 16:2 dice, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Una vez más, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Aquí lo que quiere decir es de que hay muchas personas que dicen, es que yo estoy bien, yo doy mi diezmo, pues yo estoy bien, yo no hago nada malo, pero en sí Dios examina los pensamientos, Dios conoce el corazón, Dios conoce el motivo detrás de esa persona. Entonces a veces hay cosas que nosotros no podemos ver físicamente, pero Dios en la intimidad y en lo oscuro, Él conoce, y Dios no puede ser burlado. Entonces aquí claramente lo dice, que el Señor juzga los motivos, que Él conoce más a fondo. Hay batallas en la vida, obstáculos o cosas que los enfrentamos cara a cara, lo que es la inseguridad. Vamos pues a enfrentar la inseguridad para uno poder hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y como hay otras cosas como el temor, ¿verdad? El temor de evangelizar, el temor de hacer cosas que Dios nos ha mandado. Uno tiene que enfrentarlo cara a cara. Pero en cuanto a la tentación, Dios nos dice que tenemos que huir. Y es una estrategia diferente, porque la tentación, especialmente la tentación sexual, uno no se va a poner, yo voy a ser firme y aquí voy a estar. No, Dios nos ha mandado a huir esas cosas. Y en 1 Timoteo 2:21-22 dice: si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Entonces, eso me llama mucho la atención, porque Dios quiere usar cada uno de ustedes. Dios los ha diseñado con un propósito y los quiere usar como instrumento. Pero para llegar a ese punto tenemos que estar limpios y gratos delante de su presencia, para que así mismo Dios nos pueda usar como instrumentos de Él. Y dice el pasaje ahí mismo, el 21-22, huye de las malas pasiones de la juventud. Huye, ¿verdad? No dice, toca poquito, huélelo y regrésate y ve. Huye, córrele. Y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con lo que se invocan al Señor con un corazón limpio. Y es lo que es la meta, que busquemos a Dios con un corazón limpio, busquemos de esas cosas que Dios ha mandado a buscar de Él. Vamos a ver este versículo más detalladamente. Dice, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble. No sé si le ha tocado a usted, cuando usted tiene visita en su casa y usted le ofrece algo de tomar y que le da un vaso sucio. Y ya que están tomando, usted lo ve, no se lo quita, déjame darle un vaso limpio. Una vergüenza le da a uno, ¿verdad? Pero lo que es ser un vaso noble, Dios quiere poner su agua, su unción en nosotros. Y tenemos que ser un vaso
limpio, un vaso útil para su propósito y ser santificado. Así seremos preparados para la obra de Dios. La obra de Dios es algo que es bueno y necesita obreros que saben lo que que están puros, pues, para trabajar en su obra. Y dice, huye de las malas pasiones de la juventud. Este versículo me gusta mucho porque, pues, desde mi juventud, desde mi niñez, es un versículo que siempre me ha calcado mucho, pues está en mi corazón. Y dice, huye de las malas pasiones. Aquí vemos que es huir, pero es huir y no solamente andar corriendo y no tener dirección, es huir porque porque tenemos una dirección que Dios nos está, en la cual Dios nos está llevando. Huimos porque nos vamos a seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Y la palabra huye, en griego es fugo. Y pues el pastor me va a tener que perdonar porque yo así lo interpreto. Fugo, y como yo siempre cuando estudié esto en el Instituto Bíblico, fugo, otra manera de yo pensarlo es fuga, mejor vete. Y el acto de huir no solo es como un acto defensivo, pero es un acto ofensivo de santidad. El huir y voltearse a Dios, voltear la mirada a Dios. A veces es ser diferente, como platicábamos de esas conversaciones vulgares, donde uno puede manejar la conversación a algo que es puro. Y un incidente que yo tuve cuando tenía como unos 16 años, después de un partido de fútbol, me había lesionado de mi pie y pues no fue un día muy grande, pues fue bien. Ese día me lesioné y mientras estábamos esperando por el camión, como fue un partido fuera de casa, habían unos muchachos de parte de mi equipo que estaban viendo en el teléfono, estaban viendo pornografía y se estaban riendo y sabe qué tanto. Y entonces uno de ellos, yo los miré y uno de ellos volteó para mí y me vio en los ojos y yo le dije a Dios, ay, Dios ya se va a venir para acá. Y porque ellos ya sabían que yo no veía esas cosas. Y entonces él viene corriendo para acá conmigo y que me pone el teléfono en la cara. Y yo tenía los ojos cerrados y volteé y que me sigue la cara y me lo está poniendo así. Y entonces sí me dio vergüenza porque pues todos se rieron cuando yo hice eso. Pero en fin, esos momentos, esas batallas que uno las gana, le da esa resistencia. Si yo hice eso y me dio vergüenza y se rieron de mí y lo hice enfrente de otros, ¿cuánto más lo puedo yo hacer a solas? Que nadie está ahí y no me va a dar vergüenza. Dios me dio, pues en esa batalla que yo gané, yo pienso que esa me ayudó mucho a superar la tentación en lo que es todo eso que muchos caen. Y también así es el arrepentimiento, cuando lo que es huir y voltear la mirada de Dios. La palabra arrepentirse significa moverse, quitar la mirada de tu pecado y volverse hacia Dios, voltear la mirada a Dios. Es lo que es realmente lo que es arrepentirse. Y pues aquí también hay un propósito en la vida porque hay una dirección que uno está tomando, no nomás es huir por huir. Uno está huyendo para volver hacia Dios. Y dice su palabra, seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. La justicia es lo que Dios hizo en esa cruz. Fue algo que realmente nosotros no merecemos, lo que es la justicia a través de Jesucristo. Él nos hace justos, no por quienes somos, sino por lo que Él hizo y por lo que Él es. Y somos su creación, su imagen, y Él nos hace justos por su hecho. La fe, lo que es creer en Dios,
aunque no lo vemos a Él, tenemos esa fe, seguir esa fe entre los hermanos, entre nosotros como iglesia buscando a Dios. El amor, ese amor que no es egoísta. Cuando uno cae, busca esa tentación, es algo muy egoísta lo que uno hace, ¿verdad? Pero lo que es el amor de Dios es algo que es sacrificial. Y la paz es más que lo que es tener paz, es ser lleno completamente, tener esa llenura en Dios. Y entonces Dios nos dice huir de esas pasiones y seguir estas cosas. Porque si caemos en esas cosas realmente matarán la fe, mata la justicia, mata lo que es el amor y la paz. Y no podemos realmente tener un encuentro con Dios. Necesita uno el arrepentimiento. Así, el primer punto es conoce de Dios. Segundo punto es huir la tentación. Y tercer punto es examínese, desarrolle una estrategia. Esa es la clave. Porque como mencionó Omar, lo importante es huir la tentación, acercarse hacia Dios, pero ¿ahora qué? ¿Verdad? Hay una gran recompensa en seguir la pureza. Y les quiero hacer una pregunta, retar el día de hoy. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu condición? Tal vez algunos de ustedes se encuentren cansados, tal vez en pecado, tal vez dudando o tal vez cuestionando su identidad, los que están viendo. ¿Cuál es tu condición? En 1 Corintios 6:12 dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y ahora piense por un momento, ¿en dónde está ahorita usted? ¿Estás viviendo el diseño sexual que Dios diseñó para ti? A veces también pues la tentación, está uno coqueteando con esa tentación, participando en fantasías o realmente viviendo una realidad pecaminosa que no complace a Dios. Si realmente vemos el panorama bíblico, el panorama grande de lo que es caminar con Dios, siempre se trata de honrarlo. Y si queremos honrar a Dios, tenemos que despojarnos de lo que no le agrada, de lo que queremos aguardar, de lo que queremos realmente pues tener y de que nos tenta y queremos agradar a Dios, tenemos que despojarnos de todo eso. Y quiero también ir al versículo 12 de Génesis 39:12, porque esto me impacta mucho. Porque cuando la mujer dice así, entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Y entonces, antes de esta historia hablaba de lo que era la túnica de José. Sus hermanos se lo quitaron. Entonces sus hermanos le quitaron lo que era ser el hijo favorito. La túnica se relaciona con la identidad en la historia. La identidad de José se la robaron sus hermanos, lo que era el hijo favorito, lo que era tener un hogar, lo que era tener pues todo lo que su papá tenía, todos los bienes, todo lo que era ser parte de un hogar, de una familia, se le quitó todo, se le robó todo. Entonces eso es lo que simbolizaba la túnica, ¿verdad? Y aquí también toma ese símbolo de lo que le quitó la mujer. Y entonces, pero pues Dios tenía un propósito, un plan grande para José y Dios lo bendició aún más grande. Después lo metieron en la cárcel, en la prisión y duró ahí por un tiempo. Pero esta mujer le quitó otra vez lo que era su puesto, lo que era ser el mayor en la casa de Potifar, lo que era ser el gerente, el encargado. Y así nos puede quitar también la tentación, lo que es nuestra identidad, lo que es nuestro propósito en Cristo. Pero a veces no es tanto que nos la quitan, sino que entregamos nuestra túnica, la regalamos, la damos. Y Dios
realmente nos quiere tener como su hijo y nosotros queremos andar como huérfanos, ¿verdad? Y esa túnica Dios nos ha dado y es para que nosotros realmente abracemos esa túnica, esa identidad, ese propósito, eso que Dios nos ha dado. Y la pregunta es esa, ¿qué es lo que nosotros nos tenta para entregar esa túnica? Entonces, desde el principio nosotros sabíamos que queríamos honrar a Dios en nuestra relación. Y de hecho, antes que Omar viniera a mi vida, una de las cosas que yo me propuse, dije, ¿sabes qué? Yo no quiero besar hasta el matrimonio. La siguiente persona que esté en mi vida, que yo sé que va a ser mi esposo, yo no quiero besarme hasta que estemos en el altar. Entonces yo me acuerdo haber hecho esa oración, incluso compartirlo con mi mamá, y mamá me dice, mamá, le dije, ¿sabes qué? He estado haciendo una oración. Me dice, ¿qué tipo de oración? Le dije, bueno, le dije que la siguiente persona que esté en mi vida, yo no quiero besarme hasta que estemos en el altar. Y se quedó, ¿en serio? ¿Crees que va a haber un hombre que realmente honre eso? ¿Sí crees que va a haber un hombre así? Y yo me acuerdo, sí, mamá, yo tengo fe y sé que Dios me va a proveer un hombre así. Entonces, eso fue siempre algo que yo mantuve y no le compartí a muchas personas porque lo quería hacer algo privado. Pero algo que me impactó mucho, que cuando Omar y yo nos estamos acortejando y conociendo más, algo que yo me mencionaba es de que yo quería que mi relación fuera bendecida y fuera también algo que mi familia estuviera incluida, que mis amistades estuvieran incluidas, que mis pastores, mi comunidad, las personas que yo aprecio, sean parte de mi proceso. Entonces yo quería honrar eso. Y algo que Omar me dijo, sabes, aún no éramos novios, me dice, quiero conocer a tus papás y quiero también, solamente que agarrar también su aprobación o realmente su consentimiento sobre lo que yo quiero seguir acortejándote y conocerte más. Y yo, perfecto. Me acuerdo que hablé con mi familia y mi mamá súper emocionada. Ok, mija, yo voy a hacer algo de cocinar, algo bien rico y vénganse. Y era la primera vez que estábamos a solas, porque siempre en ocasiones pasadas estábamos con amistades, nunca estábamos a solos. Entonces me acuerdo que íbamos manejando, mis papás viven en San Diego, íbamos manejando hasta San Diego y me dice Omar, yo iba manejando y me dice, Sara, sé que la conversación sobre como la pureza va a ser mencionado y sobre tener límites. Quiero que tú y yo estemos en la misma página, por si tus papás lo hablan, ya tú y yo estamos en la misma página. Me dice, yo nunca he tenido novia y yo nunca he besado y me gustaría permanecer mi primer beso hasta el altar. Y no sé por qué lo dije, pero pues yo pienso que Dios era algo que tenía preparado. Y a mí, yo cuando estaba manejando, quedé impactada porque yo nunca le dije. Y en ese momento supe que era Omar el hombre que Dios había enviado para mi vida, que era una confirmación tras confirmación tras confirmación. Y me quedé toda seria y me dice, ¿está bien? ¿Está bien? Y yo, no, sí, está muy bien. Me dice, el agarrarnos de la mano, ¿está bien? Y yo, sí. Un beso en la mejilla va a estar bien para ti. Y yo, sí, está bien. Entonces llegamos a la casa con mis papás y algo que también me impactó fue la respuesta de mi papá. Mi papá no es una persona tan expresiva que digamos, y sí ha habido otros muchachos que me decían cosas o que me querían conocer más. Y mi papá siempre era un hombre muy reservado, no me decía mucho. O me decía, por sus frutos lo conoceremos. Y yo, ¿qué significa eso? Yo quería conocer más. Y mi papá, ¿pero tú qué piensas? Mija, por sus frutos lo conoceremos. O así, era muy santo, me decía poco. Pero cuando Omar vino a nuestra casa, a la casa de mis papás, mi papá me impactó su reacción. Era de que, bienvenido, pase. Y él se sentó y le dice, hemos estado orando por un hombre de Dios y sé que Dios ha contestado nuestras oraciones. Y eso a mí me impactó porque mi papá estaba diciendo cosas que nunca yo lo había escuchado a él. Y empezó a decir, hablando sobre, que vamos a ir a México y que vas a conocer la familia, hablando como si estuviéramos ya casados. Y yo pues en mi mente dije, pues no, pues ya de una vez la debo de pedir para casarme. Nomás que no tenía dinero, hermano. Pues para mí me impactó porque su respuesta tan buena de que él estaba dando aprobación y hablando sobre que hemos hablado por un nombre de Dios, sabemos que eres tú y hablando como, wow, yo quedé impactada. Y ese día comimos
Y Omar les expresó que él me quería respetar y quería honrarlos a ellos siempre y quería que también incluirlos en el proceso porque ellos son importantes para mí. Y eso para mí me impactó. Y mis papás oraron por nosotros y a la semana fue que Omar me pidió que fuera su novia. Y entonces, en cuanto a las tentaciones, siempre uno pues, tiene que tener una estrategia, ¿verdad? No nomás es, estoy batallando con esto y pues a ver cómo nos va. No, tenemos que examinarnos y realmente tener una estrategia. A lo mejor consiste de pues, escribir lo que es nuestra tentación, escribir lo que es, ok, ¿cómo voy a yo salir en victoria en esto? ¿Qué tengo que hacer? Para los que a lo mejor batallan con la pornografía, a lo mejor tiene que uno tener bloqueadores en el teléfono. Ya hay muchas aplicaciones para eso. A lo mejor es la amistad que pues uno a veces es pesada y desconectarse de esas conversaciones pesadas, vulgares, tóxicas. Pero tiene uno que tener una estrategia para poder agradarle a Dios. En el Salmos 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Ese versículo es muy bonito porque es una oración de David. David, la palabra lo describe como un hombre que estaba tras el corazón de Dios, estaba enamorado de Dios, pero él también tuvo pues un fracaso, cayó en tentación y él pues se acostó con una mujer que era de alguien más. Y este versículo, aquí como se expresa, él está arrepentido, diciéndole a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Es necesario que seamos limpios delante de Dios, es necesario que tengamos un corazón limpio para que Dios nos use de una manera que Él nos quiere usar, de una manera con propósito, de una manera que es para su reino, que es para su eternidad. Hay gente que tiene esa necesidad de conocerle y nos quiere usar Dios a nosotros. Así es, y una estrategia que nosotros tuvimos como relación es algo que yo notaba desde el principio. Por ejemplo, Omar, cuando pasa una mujer que ahora en día se visten con vestidos pegaditos y que casi todo se le ve, ¿verdad? O también en internet o el hay muchos lugares que se ve cosas gráficas. Entonces algo que a mí llama la atención desde que estábamos novios es de que Omar, cuando se presentaba una mujer así, él volteaba al otro lado. Y eso me llamó mucho la atención porque él nunca caía en, un poquito y me volteo, sino siempre se volteaba al otro lado o me volteaba a ver a mí solamente. Y eso a mí me hizo sentir como que él me estaba honrando a mí como mujer. Entonces es muy importante que como parejas, si estás soltero, mantener tu vida honrando a Dios, tu conducta, tu manera de cómo te ves a las personas. Si eres casado, hombre o mujer, también honrar a tu pareja, el no buscar a ver a tu alrededor y también tener esas cosas que te bloqueen. A lo mejor decirle a una compañera o una persona, yo estoy batallando con esto, quiero ser transparente contigo para que tú me puedas ayudar en esta área. Eso es muy importante. Para mí, pues una estrategia cuando vamos a la playa, yo no llevo las lentes del sol y me quito estos lentes y ya no puedo ver. Y entonces ahí, pues una estrategia que yo puedo ofrecer a los hombres que nos están viendo Así es. en la red. Y realmente quiero también decirles que es posible alcanzar la pureza. Es posible tener pureza en tu persona, en tu búsqueda de Dios, en la relación como pareja. Y algo que Omar y yo dijimos, ok, no vamos a besarnos hasta el matrimonio, y lo cumplimos. Duramos de pareja 2 años y como 3 meses, y de comprometidos 10 meses en ese lazo de tiempo, y no nos besamos hasta el matrimonio. Y fue algo bello porque estábamos en el altar, yo siendo su primer beso, él dice, ojalá que no la riegue y lo haga bien. Pero estábamos allí en el altar y fue algo precioso porque nuestras familias, amistades pudieron ver de ese momento que él y yo consagramos, que nos guardamos hasta el momento del altar.
Y no solamente eso, poder disfrutar de la sexualidad como pareja, de que esa noche, pues, tanto como él y yo nunca habíamos nada, en esa inocencia de reírnos, de que, ay, es que no sé cómo, no, pues tú, y está en esa inocencia de no saber y no sentir culpabilidad de que, ay, en cualquier momento me van a ver, o ay, eso está mal, sino estar llenos como que ninguna culpabilidad o algo que esté en mi corazón, sino hay en esa libertad de estoy viviendo el propósito de Dios y es algo bello. Entonces, le voy a pedir que todos se pongan de pie. Y como vamos a terminar, concluir en ese tiempo, es muy importante que, número uno, conozcamos de Dios. Porque si no conocemos de Dios, no vamos a saber lo que es la pureza. No sabemos qué es el conocer la santidad, porque no conocemos el quien diseñó la pureza y la santidad. Número dos, es huir de la tentación, de alejarse. Y el alejarse es acercarse hacia Dios. Y número tres, el examinarse constantemente. Dios escudriña mi corazón, cómo están mis pensamientos, cómo está mi mente, pero también de tener una estrategia de voy a caminar hacia adelante. Entonces voy a invitar que vengan hacia el frente, vamos a tener un tiempo de oración.